Las Islas Marías son, a lo más, una idea, un concepto, nunca un lugar situado en el tiempo y en el espacio. ¿Acaso alguna playa de arena hirviendo, blanca, sin color, donde el sol bebe la tierra? ¿Alguna tierra de hombres vencidos, cuyas cabezas se inclinan sobre el tiempo, abarcando en los brazos sin contener toda la condena? ¿Qué pueden ser las islas? No una tierra, sino un gesto, escena pura, drama monstruosamente simple y apagado, sin recurso hacia la vida, como un golpe pequeño y débil que se diera en lo más hondo del mar, algo lejano y amarillo, sin referencia. José Revueltas, Los muros de agua. Hola, soy Virginia del futuro y les estoy dando la bienvenida a la segunda parte del episodio de las Islas Marías. ¿Por qué el cambio de escenario? ¿Por qué las fachas? Porque hace meses, cuando grabé todo el episodio, se me olvidó grabar una introducción y grabar despedidas para las siguientes partes. Y aquí ando un martes 27 de diciembre a las 9 de la noche haciendo lo propio. Sin más, porque no tengo nada más que decir, disfruten de la segunda parte del episodio. Sí, suscríbanse, denle click a la campana. O denle seguir en Spotify, cuando me digne a subir estos episodios a Spotify. Pero ahí estarán. Más que nada, las Islas Marías se convirtieron en un espacio para encerrar a disidentes políticos y a opositores del gobierno en turno. No era un espacio tanto para rehabilitar a delincuentes, no, era un espacio para encerrar a gente incómoda. En 1909, Alfonso Barrera Peniche, periodista del Diario de Redención, fue sentenciado a 4 años de pena de relegación por el delito de difamación contra José Félix Mascareña. Lo que hizo este redactor fue citar correspondencia en la que mostró actos de corrupción del recaudador de Coajimalpa, aunque Barrera Peniche apeló la sentencia y obtuvo libertad bajo caución. En verano de 1913 se encarceló en las Islas Marías a varias mujeres por su participación en varios grupos contrarios al gobierno usurpador de Victoriano Huerta. Entre ellas estaban la esposa e hija del periodista Paulino Martínez, las señoras Barrios y Muro, así como la familia Zapata. Sucedió lo mismo con los indígenas yaquis que participaron en la campaña militar. Su situación fue mucho más triste y desagradable. En realidad, lo que le pasó a los yaquis fue genocidio y no hay otra forma de llamarle. Igual y luego les cuento la historia porque sí da para bastante todos los agravios que se han cometido contra el pueblo yaqui. Después, tras el triunfo del constitucionalismo, el Estado usó a las Islas Marías como castigo a quienes se resistían a dejar las armas. Antonio Ortiz y José Galvez, dos exconvencionistas, fueron relegados por presuntos rateros. También se deportó a varios zapatistas. Durante la Guerra Cristera, una de las estrategias que utilizó el gobierno federal era el envío de fanáticos religiosos a las Islas Marías, que no era otra cosa que mandar y encerrar a los a fieles católicos. Aquí le vamos a llamar a los cristeros como lo que son, terroristas católicos. Pero eso no significa que no tuvieran derechos y que no debieran de seguir un debido proceso para ser relegados, si es que eso era lo que merecían. Del 29 de mayo al 24 de julio de 1927, un grupo de 13 cristeros permaneció en la colonia penal sin sentencias ni formalidad. Fueron rapados, alojados en barracas y enviados a trabajar a la cuadrilla Relámpago, que se encargaba de la construcción de caminos en la isla, la actividad más difícil y demandante. Eran vigilados por el general Barba, que se burlaba de ellos diciendo: «Hola, fifi fanático, éntrale parejo. A ver si es lo mismo estar con los curas que trabajar». Aunque según testimonios, el peor tormento para los cristeros era asistir a conferencias antirreligiosas, en las que se insultaba descaradamente lo más santo y querido para el corazón mexicano, la religión católica. Detecto un dejo de sarcasmo. ¿Quiere usted bromear? Esta preciosidad llegará al límite. ¡Uy, un detector de sarcasmo! ¡Qué invento tan útil! Ay, no debería de reírme aquí, pero me da mucha risa que eso consideran que fuera lo peor. Pero bueno. Aquí quiero hacer un paréntesis muy importante. El 2 de noviembre de 1928 llegó a las Islas Marías el nuevo director Francisco Múgica, después de ese muy sonado desencuentro con Álvaro Obregón, quien había sido asesinado 4 meses antes. Múgica terminó ahí por recomendación del entonces presidente Plutarco Elías Calles. La gestión de Múgica es considerada por varios historiadores como una de las más importantes, porque llevó ideas innovadoras a un régimen que estaba en crisis. Hizo un padrón, organizó todo, reactivó los talleres para reos, repartió tierras entre los colonos, estableció escuelas, reinició la construcción de caminos e impulsó la modernización de la colonia penal.
aunque también era un cabrón y era medio déspota. Además, varios lo acusaron de chingarse dinerillos y otras chuecuras. Menciona a nuestro tío Mújica porque él fue un personaje clave para varios presos políticos que fueron a parar a las Islas Marías durante su gestión. Tal es el caso de la Madre Conchita o de Concepción Acevedo, quien fue señalada de ser la autora intelectual del asesinato de Álvaro Obregón el 17 de julio de 1928. Aunque yo a ella no la agruparía tanto en la lista de disidentes por lo que ya se sabe. Planeó el homicidio de un presidente de la República. Inocente palomita no era. Aunque en este punto es importante decir que su participación en el atentado no fue aclarada del todo. La Madre Conchita llegó a las islas condenada a 20 años de prisión. Mújica fue muy sensible a su situación para amortiguar los efectos del régimen penitenciario, porque ella literal fue abandonada por la jerarquía eclesiástica y todos les dieron la espalda. Aunque en lo personal yo creo que Mújica se pasó de buena onda. La Madre Conchita recibió un trato preferencial, estuvo exenta de jornadas laborales, vivía en la casa del director de la prisión y se la pasaba sus días pintando, leyendo y escribiendo. Dejó los hábitos en 1934 cuando contrajo matrimonio con Carlos Bastrobalda, que también estaba preso por ser el responsable del atentado con bombas a la Cámara de Diputados en 1928. ¿Ven lo que les digo? Terroristas religiosos. La Madre Conchita estuvo 12 años presa en las Islas Marías hasta que el presidente Manuel Ávila Camacho le otorgó un indulto en 1940. Bueno, regresando un poquito. Tras el asesinato de Álvaro Obregón, que la verdad sí era muy pasadito de ver, hubo un rompimiento del gobierno mexicano con el Partido Comunista, que eran los aliados del presidente Obregón. Así que cuando llegó Emilio Portes Gil a la presidencia, comenzó una fuerte represión a los comunistas. Fueron asesinados Guadalupe Rodríguez y Salvador Gómez. La revista El Machete, una publicación afín al Partido Comunista, fue declarada ilegal. Se quitó el fuero al diputado comunista Elan Laborde y varios militantes del Partido Comunista fueron enviados a las Islas Marías. Estas acciones que continuaron en el gobierno de Pascual Ortiz Rubio obligaron a los comunistas a pasar a la clandestinidad, aunque su activismo siguió presente en sectores obreros de importantes industrias como la ferroviaria, la minera, la metalúrgica y la petrolera. En concreto, impulsaron la huelga de Azarco en Monterrey en 1932. Tras la llegada de Abelardo Rodríguez a la presidencia en ese mismo año, se organizó el movimiento obrero y se separó la política de lo sindical. En 1932, el escritor José Revueltas, quien daría el mote de Muros de Agua a las Islas Marías por la novela del mismo nombre, fue enviado a la colonia penal tras prestar asistencia política a los huelguistas de la cigarrera El Buen Tono. Solo permaneció 5 meses preso gracias a la intervención del director Mújica, pues Revueltas todavía era menor de edad. Las movilizaciones obreras en zonas agrícolas continuaron y todas ellas fueron reprimidas. En 1934 se registraron varias huelgas simultáneas en ingenios, fincas cafetaleras y haciendas en Veracruz, Chiapas, Puebla y Nuevo León. Esta última, que fue en la hacienda La Ferrara, fue disuelta por el gobierno federal y varios de sus participantes y dirigentes fueron aprehendidos y llevados a las Islas Marías, entre ellos nuevamente José Revueltas. Y esta segunda vez sí le fue bastante mal, pues el nuevo director, Macario Gagiola, buscó doblegar su espíritu rebelde con trabajos forzados. Recuperó la libertad 11 meses después gracias a la amnistía decretada por el presidente Lázaro Cárdenas. La prisión de los dirigentes de la huelga en la hacienda La Ferrara fue condenada por la revista El Machete, que inició una campaña pro deportados a las Islas Marías. Publicaban repetidamente listas con sus nombres y hasta abrieron una sección en la edición donde continuamente eran aludidos. Además, hacían un llamado a las masas a obligar a las autoridades a otorgar la libertad a los presos de la llamada Tumba del Pacífico. A la vez, la revista denunciaba cómo los jueces negaban el amparo a los deportados y también organizaron varias campañas de acopio y colecta de víveres. ¿Qué tan graves eran los atropellos de las Islas Marías? Pues según un informe elaborado algunos años antes, en 1931, por el Consejo de Prevención y de Readaptación Social, reveló que de 803 colonos que había en las islas, solo 39 estaban condenados a la pena de relegación, y el resto, 764, habían sido mandados a la prisión de forma completamente arbitraria. De ellos, la mitad ni siquiera tenían definido cuánto tiempo iban a estar ahí, por lo que la duración de su estancia quedaba el criterio del director del penal y la suerte del resto estaba en manos del Ejecutivo Federal. En 1935 el escándalo cimbró las Islas Marías cuando un muy voluminoso expediente que detallaba todos los atropellos que sucedían en esta penal llegó a manos del periódico Universal, que publicó detalles de todas las jaladas que pasaban ahí y señaló al director Macario Gagiola como el principal responsable. Según el diario, los reclusos denunciaban que carecían de derechos elementales y quienes cometían alguna falta eran azotados literalmente.
los agarraban a latigazos. Se describió inclusive un episodio en el que todos los reos fueron congregados en la plazoleta principal de la prisión para presenciar cómo eran azotados dos prisioneros apodados la Margarita y la Víbora. Y esas no eran las únicas gatadas que pasaban en las Islas Marías, pues la penal adolecía de todo lo mismo que adolecen las cárceles mexicanas hoy en día. Gente presa por años sin sentencia, los que no saben por qué motivo están en prisión, los que ni siquiera han sido consignados a instancias judiciales, etcétera, etcétera. También había reclusos que ya habían cumplido su condena pero seguían sin ser liberados, los que estaban en la cárcel pese a tener un amparo que ordenaba su liberación y otro montón de atropellos. Estos problemas eran muy persistentes y se conformaron varias comisiones para remediar la situación. Para ello se interrogó a varios reos que reafirmaron que el aislamiento de la colonia penal, la dificultad de las comunicaciones y el carácter autocrático de la dirección como las principales causas. Aunque el pedo principal, como ya lo he venido diciendo y como seguramente ustedes ya lo cacharon, era que la pena de relegación se aplicaba de forma completamente arbitraria por los huevos de quien fuera, dependiendo del pie con el que se levantara el policía, el juez, el magistrado o quien sea, era la posibilidad de que cualquier persona terminara relegada aunque no le correspondiera. En 1934, una de estas comisiones sugirió la liberación de los reos que no tenían jurídicamente resuelta su supuesta responsabilidad de la comisión de un delito, iniciativa en la que colaboraron organizaciones obreras para favorecer a los trabajadores y presos políticos que se encontraban en las Islas Marías. En 1938 se abolió la pena de relegación al considerar que esta y la pena de prisión tenían exactamente las mismas finalidades y que no tenía sentido hacer una distinción entre ambas. Además, se consideró que esta distinción impedía al Ejecutivo Federal designar libremente dónde podían extinguir sus penas los reos. A ver, la pena de relegación seguía existiendo, pero ya no se llamaba así. A mí esto se me hace medio extraño porque en 1937 la Suprema Corte dijo que la pena de relegación y la pena de prisión no eran lo mismo, porque la primera implicaba distintas condiciones, pues para empezar se mandaba a los reos a un lugar de difícil comunicación, excluido de los centros poblacionales y además eran sometidos a un régimen de trabajo especial. Pero bueno, debido a estos cambios en la legislación, en 1939, el presidente Lázaro Cárdenas regularizó las funciones operativas y administrativas de la colonia penal con la creación del primer estatuto de las Islas Marías, el cual estableció que en este archipiélago pudieran cumplir la pena de prisión los sentenciados federales o del orden común que determinara la instancia federal encargada de la seguridad pública, que en esos momentos era la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, una de las disposiciones más importantes de este estatuto era que las familias de los reos podían irse a vivir a las Islas Marías, aunque como ya les platicaba al principio, siempre se pudo hacer eso. Tanto el Código Penal de 1908 como el de 1929 contemplaban que las familias se pudieran establecer en las colonias penales, aunque nunca quedó muy claro este tema y según el historiador Diego Pulido, habría que poner en signos de interrogación bastante marcados la idea de que iban las familias antes del estatuto. Para 1944 se reinstauró la pena de relegación para ser abolida nuevamente solo 3 años después, en 1947, al considerar que no había ninguna prisión destinada especialmente para la extinción de esta pena, ni siquiera las Islas Marías, porque éstas se usaban para cumplir la pena de prisión. Además, porque el erario federal no estaba en condiciones para hacer los cuantiosos gastos que se requerían para tener este tipo de espacios. Precisamente en esa misma década comenzó la llegada de jesuitas a las Islas Marías, un cambio muy importante porque apenas unos años antes los únicos religiosos que iban a las islas eran los cristeros que llegaban en calidad de prisioneros. En 1943 llegó el padre Samuel Guiñori a hacer labor evangelizadora en el archipiélago. El sacerdote jesuita construyó una parroquia dedicada a la Virgen de Guadalupe en el Puerto Valleto y otros edificios. Permaneció 11 años en la colonia penal. Poco después, en 1948, llegó a las Islas Marías el sacerdote jesuita Juan Manuel Martínez, mejor conocido como el Padre Trampitas. Él se supo ganar el cariño de los reos porque de verdad lo estimaban mucho por su gran labor, al grado de que su trabajo en las Islas Marías lo hizo muy conocido en todo el país. Es más, les puedo asegurar que más de alguno de ustedes han escuchado hablar de él, aunque sea de pasada. El Padre Trampitas estuvo 25 años en la colonia penal y su estancia está llena de anécdotas. Según esto, logró convertir a notorios y violentos criminales como Pancho Valentino, el Matacuras, que si checaron el episodio anterior ya se saben esa historia, y también al asesino José Rodríguez el Sapo, quien mató a más de 100 personas, y de quien se hizo muy amigo. Eran tan compas que al morir, en 1990, el sacerdote pidió que sus restos fueran llevados al Panteón de las Islas Marías para que fuera enterrado junto a su gran amigo. Y pues efectivamente, ahí descansan los restos mortales de nuestro tío.
El 4 de diciembre de 1948, un sismo arrasó a las Islas Marías y causó la muerte de 2 personas. Según reportes de la prensa, todos los edificios de la colonia penal se derrumbaron y no se murieron más personas porque al momento del temblor los reclusos se encontraban haciendo sus labores a campo libre. Esta parte de la historia estoy a punto de no incluirla por la falta de información acerca de este suceso, porque ninguna de las investigaciones históricas que consulté lo menciona, entonces no sé qué tan confiables sean los reportes de la prensa, así que hagan ustedes sus propias conclusiones de este dato que les menciono en específico. Más o menos es a partir de los años 50 cuando se afianza la leyenda de las Islas Marías, cuando se estrenó la película del mismo nombre, protagonizada por Pedro Infante en 1951. Aquí empieza una nueva vida, que dependerá de ustedes que sea la de su regeneración por medio del trabajo. Para quienes vengan dispuestos a acatar la disciplina del penal y lograr su rehabilitación, no será difícil adaptarse a la vida de colonos de la isla. Pero para quienes no han depuesto el rencor y la rebeldía y traten de constituir un problema para nuestra comunidad, será dura la vida del penal. Y más vale que vayan enterándose que solo el arrepentimiento los salvará de que esta sea su sepultura. Esta película, dirigida por Emilio el Indio Fernández, narra la historia de Felipe Ortiz, quien se culpa de un asesinato que cometió su hermana y es enviado a las Islas Marías. Esta película es muy importante, reconocida inclusive por historiadores, porque fue grabada en las Islas Marías. Entonces, lo que se ve así de fondo, los edificios, el paisaje, todo, eran las Islas Marías, como se veían las Islas Marías. Es real, bueno, no es real la historia, pero es real lo que podemos ver. Además es muy importante porque nos ayuda a conocer el día a día de los reclusos, cómo era la vida allá. Vemos lo duras y extenuantes que eran las condiciones de trabajo en las salinas. A partir de la década de 1960, las Islas Marías son sometidas a un proceso de modernización con el objetivo de convertirla en una cárcel modelo en el país que sirviera para la regeneración de reos, aunque en realidad seguían enviando a reos muy peligrosos, así que era como una especie de sinsentido. En 1965 se reforma el artículo 18 constitucional para cambiar a un sistema penal de readaptación social y por lo mismo le dieron con todo a las obras de modernización en las Islas Marías. Destaca, por ejemplo, la construcción de un aeropuerto y la rehabilitación de las galeras, que en palabras de Sergio García Ramírez, ex titular de la PGR durante el sexenio de Miguel de la Madrid, eran inhóspitas y hacinaban en el agobio del trópico a decenas de colonos. En ese tiempo, el trabajo fundamental en la colonia penal se concentraba en el cultivo y la industrialización del henequén. Además, había algunas tareas agrícolas y pecuarias, elaboración de artesanías, la tradicional producción de sal en las salinas y ciertos oficios civiles como peones de caminos, auxiliares en la escuela, el hospital o en las oficinas. En estas tareas de modernización se edificaron nuevas viviendas, colectivas para los reclusos solteros y unifamiliares para los que vivían en unión libre o estaban ya casados. Se hicieron mejoras en las plantas agrícola y pecuaria. También se rehabilitó el hospital, la escuela, el taller para mujeres, en las pequeñas industrias y en la pesca. Esta modernización fue impulsada por Luis Echeverría, que tenía un enorme interés en la reforma penal mexicana, de normas, costumbres e instituciones. Echeverría visitó las Islas Marías varias veces desde que fue subsecretario de Gobernación en 1958 y su interés por las islas siguió hasta que fue presidente. En los años 60, lo único feo que pasó en las Islas Marías fue que el 19 de marzo de 1966, 25 reos lograron fugarse de la colonia penal. Se robaron una chalana y lograron llegar hasta San Blas. Todos fueron recapturados. Esta década cerró con la celebración del Tercer Congreso Nacional Penitenciario, en el que se aprobó por unanimidad retirar a todo el personal militar de las penitenciarías de la República y que éstas quedaran a cargo de personal técnico y especializado. Se planteó la creación de un código penal único, que seguimos sin tener, por cierto, y resulta por demás interesante que también se pidió la supresión del penal de las Islas Marías. En la década de los 70 continuaron las obras de rehabilitación y los trabajos de modernización en las Islas Marías. En ese mismo año se hizo una pequeña ampliación en el aeropuerto y en 1971 la CFE hizo trabajos en una planta de generación de electricidad. Precisamente en 1971, nuestro tío el presidente Luis Echeverría emprendió una reforma penitenciaria nacional de gran calado. Esta tenía 3 puntos de sostén. La nueva ley de normas mínimas de readaptación social de sentenciados, que tenía como finalidad organizar el sistema penitenciario del país y ponía al trabajo, a la capacitación y a la educación como medios base para la readaptación social del delincuente,
También determinaba una inversión bipartita entre los estados y la federación para construir nuevos reclusorios y que el personal técnico y de vigilancia fuera preparado y capacitado. Si bien desde la promulgación de la Constitución de 1917 se estableció que los gobiernos de los estados y la federación debían establecer un sistema penal, este nunca terminó de cuajar, ni siquiera con la reforma penal de 1965. Sí se construyeron nuevos centros penitenciarios en varias entidades y sí se promulgaron códigos penales, pero fueron esfuerzos poco coordinados. La reforma de 1971 vino a conjuntar todo y ahora sí se extendió a todo el país. Esta reforma cambió la forma de operar de las Islas Marías. Ya no se enviarían ahí a los reos más peligrosos y a los que cometían los delitos más graves, sino a aquellos que solicitaran su traslado voluntariamente. Tenía el fin de la readaptación social mediante la terapia laboral. Se aspiraba a proporcionarle a los colonos una ocupación remunerada y se buscaba que la colonia penal fuera autosuficiente. En julio de 1972 pasó algo muy extraño en las Islas Marías. En medios de comunicación se dio a conocer la noticia de que se habían fugado 20 reos. Según el Ministerio Público de Nayarit, Francisco Ladrón de Guevara, estos reos estaban condenados de 20 a 30 años de prisión por delitos graves como homicidio. Según Ladrón de Guevara, estos se habían fugado en una lancha y hasta inclusive dijo que se habían girado las órdenes de aprehensión para su captura. Que hasta ahí todo bien. Bueno, no tan bien porque se habían fugado 20 reos. Lo extraño es que después la Procuraduría General de la República, pues la PGR, salió a desmentir todo y a decir que se había tratado de una broma. Explicación que resulta sumamente ridícula y poco creíble, pero bueno, eso fue lo que salieron a decir. Mi opinión personal de este suceso, mi opinión, no es algo que haya pasado, es que esta fuga sí sucedió, pero como da la casualidad de que unas semanas después de que sucedió esto, el presidente Luis Echeverría iba a visitar las Islas Marías, pues trataron de ocultar o más bien de calmar el escándalo y que todo pasara bien y por eso se inventaron esta jalada de que todo fue una broma. Bueno, Luis Echeverría hizo una visita a las Islas Marías el 29 de octubre de 1972, que sería la primera vez en toda la historia de México en la que un presidente iba a la colonia penal, que para ese entonces tenía una población de 1,572 reclusos. Echeverría se reunió con penalistas y especialistas en derecho penitenciario. También escuchó los problemas de los reos que denunciaban un servicio médico pésimo, una muy mala alimentación y problemas de comunicación con el continente. El presidente dijo que las islas debían convertirse en un principio de humanismo y de confianza en las capacidades de rehabilitación del ser humano, por lo que siguieron con todo con las obras de rehabilitación y de modernización. Las condiciones de las Islas Marías mejoraron tanto que varios reos en todas partes del país comenzaron a pedir su traslado voluntario a las Islas Marías, o al menos eso se consignaba en los medios de comunicación. Según la Secretaría de Gobernación, en las Islas Marías les esperaba una vivienda digna, trabajo útil y remunerado y condiciones excelentes para su desarrollo personal y familiar. En las Islas Marías había actividades a las que se podían dedicar: la explotación de la sal, había una planta para industrializar productos de pesca, otra procesadora de azulejos con la posibilidad de hacer alfarería fina, una embotelladora de refrescos, una planta rehidratadora de leche, una tienda con azupo, una carnicería y una panadería. El sexenio de Luis Echeverría es conocido como los años dorados del penitenciarismo mexicano por la nueva legislación, la construcción de nuevos reclusorios en todo el país, el establecimiento de instituciones para menores infractores, la celebración de congresos penitenciarios y la formación del personal para la ejecución de sanciones. Nada más que el sueño duró muy poco y se acabó todo en 1976 con el cambio de gobierno. Ya saben ustedes que cada 6 años México nace y muere, y cada gobierno quiere dejar su huella olvidando lo que hizo el anterior. Al gobierno de López Portillo le valió pistola el sistema penitenciario, pero le valió El penalista Toño Sánchez Galindo lo describió como caníbales en casa de orates, porque ahogaron todos los avances que se habían logrado. Así que no es de extrañar que nuevamente hayan surgido voces que pedían cerrar el penal de las Islas Marías y usar ese espacio para otra cosa. En agosto del 78, el diputado Michel Soto dijo que las islas deberían convertirse en un complejo turístico. Incluso señaló que ya había un proyecto de la Secretaría de Turismo y de la Segov. Así que, como ven, el proyecto del cabecita de algodón no es nuevo y tampoco una ocurrencia que se sacó de la manga, pues tiene antecedentes de finales de la década de los 70, pero no me las quiero adelantar. En fin, pese a todos los avances en las Islas Marías lograron mantenerse un tiempo más.
En abril de 1981, el presidente López Portillo se convirtió en el segundo mandatario que visitó la colonia penal en el marco de lo que se denominó Operación Careyes, para inspeccionar el desarrollo de las islas, inaugurar obras de mejoramiento urbano e iniciar otras. López Portillo recorrió las islas, se reunió con el padre Trampitas y dijo a los reos que la sociedad mexicana los esperaba con los brazos abiertos. Además señaló que la colonia penal se había convertido en un centro de readaptación modelo en menos de 4 años. En agosto de 1982 se cumplieron 5 años sin que se presentara un solo hecho de sangre en las Islas Marías. Tenía el récord blanco de todo el país. Varios abogados y penalistas mexicanos coinciden que el sistema penitenciario nacional comenzó a irse a la verga en 1979, aunque en las Islas Marías esta devastación tomó más tiempo en llegar. Yo diría que comenzó en 1985 cuando reinició el traslado de reos peligrosos a la colonia penal. Esto fue desvirtuar de tajo a las islas porque llevaban años trasladando a reclusos de buen comportamiento y de baja peligrosidad, y que incluso pedían voluntariamente que los mandaran para allá porque querían trabajar, porque querían convivir con sus familias y porque querían estar en espacios abiertos. El envío de reos peligrosos cambió radicalmente la vida diaria y el funcionamiento de las Islas Marías y ya no hubo vuelta atrás. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por sintonizar su 3 veces heroico canal de YouTube o cuenta en Spotify, no sé dónde estén. Y gracias por esperar y disculpen por la espera, pero tuve mucho trabajo y no tuve tiempo de editar el episodio con la rapidez que yo hubiera querido hacerlo. Entonces, por eso la tardanza. No va a salir la última parte, la tercera parte, que es la última, antes de finalizar el año. De hecho, ni siquiera estoy segura que este segundo episodio, salga antes de finalizar el año. Yo esperaría que sí, pero bueno, veremos. Lo que sí es que la última parte, la tercera, no va a salir este año. Va a salir a mediados de enero, si todo sale bien, con mi chamba, mi carga de trabajo, si me permite editar las cosas a buen tiempo. Pero gracias y suscríbanse, denle like, denle seguir, comenten y muchas gracias. Nos vemos en unas semanas más.